Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz en casa. Sí, estamos grabando desde casa para cuidarnos en este tiempo de cuarentena. Así como vos, nosotros también nos quedamos en casa, pero queremos recomendarte todos los libros, la literatura, los autores. Bueno, vamos a tener un programa muy especial porque vamos a entrevistar a nuestros autores en forma remota. Lo vamos a hacer a través de la tecnología, a través de las cámaras, bueno, a través de todo lo que Dios nos ha dado y todos los recursos para poder seguir siendo bendecidos, aún desde aquí, desde casa, con todos los recursos que tenemos. Quédate ahí porque hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a entrevistar a la pastora Graciela Jiménez. Ella tiene este libro, Secretos Bien Guardados, y vamos a estar hablando sobre la violencia familiar, la violencia doméstica. En este tiempo donde estamos viendo que las familias se reencuentran en el hogar, después de tanto tiempo de que uno trabaja, el otro está fuera de casa muchas horas, ahora nos encontramos todos encerrados en casa. Y tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a sobrellevar los conflictos, la violencia verbal, la violencia de gestos. Bueno, por eso la invitamos a la pastora Graciela Jiménez para hablar sobre este tema. Sabemos que la Biblia habla que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y muchas veces la violencia se genera por los temores internos que tenemos, por las heridas de nuestro pasado que no fueron descubiertas, que aún están en secreto. Así que te invito a que te quedes ahí y me acompañes acá desde casa, porque ya comienza Libros con Voz. Hola, te quiero recomendar este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Vivimos en tiempos de crisis, pero en medio de todo esto, la iglesia está en el lugar donde debe estar, a los pies de Cristo. El Evangelio Olvidado es un libro de doctrina cristiana que expone a la luz toda la doctrina de la depravación total del hombre, desde el pecado original hasta sus alcances sociales. La doctrina de la depravación total y sus doctrinas derivadas fueron la base de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en este libro vamos a encontrar un contrapunto entre Pelagio y Agustín de Hipona. ¿Para qué? Para que podamos ampliar un poquito más sobre este tema. Ahora bien, ¿cómo influye la depravación total del hombre en nuestra sociedad? El ser humano sabe con certeza que hay un verdadero Dios. El hombre en su naturaleza decide vivir de acuerdo a sus pretensiones y ya no se habla de Dios, ya no se busca lo que Dios quiere, sino simplemente busca satisfacer su propio yo. Él piensa que si está feliz y su yo está feliz, entonces Dios también está complacido. Y con esta mentalidad, gradualmente fue sacando a Dios de su vida y se fue alejando. Y así lo alejó de la sociedad.
Ahora, ¿cómo se manifiesta este abandono, esta separación de Dios y el hombre? Si miramos en la actualidad en nuestra sociedad, vamos a ver, por ejemplo, la liberación feminista, el movimiento gay, la degradación sexual, transexual y el movimiento transgénero. Y como si fuera poco, al final de todo este proceso, llegamos a la cima de esta liberación social y es a través de la legalización del aborto. Poder erradicar por completo el fruto de amor, el fruto de nuestro vientre. Fíjense si esto no es el fiel reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. No lidiamos con una sociedad ignorante, lidiamos con los vestigios de una sociedad que en su depravación ha abandonado a Dios. Pero tengo una buena noticia para darte. Dios aún confía en nosotros y tiene un plan de redención. Por eso es que te animo a que sigas leyendo este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos desde casa, hablando con la pastora Graciela Jiménez sobre el tema de violencia familiar, violencia doméstica, sobre los secretos bien guardados, aquellos que nos dañan en nuestra vida, en nuestras emociones, aún en nuestra vida espiritual. A veces no avanzamos porque tenemos mucho daño, muchas heridas en las emociones. Y por eso es que invitamos a la pastora Graciela Jiménez, que también está desde casa, para hablar sobre estos temas. ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia que se generan en una familia? Bueno, la primer violencia es la verbal, ¿no? Que a veces no la tomamos tan en cuenta. Hay un estudio que habla de las microviolencias, o sea, las pequeñas cositas que terminan haciéndose naturales cuando no deberían ser y que van construyendo todo un comportamiento de violencia dentro de un ámbito familiar. Estamos hablando dentro del ámbito familiar, una violencia también de género, que es reforzada por una estructura de poder, por una relación de pareja despareja, valga la redundancia, y que va reforzándose con pequeñas cosas. La violencia verbal es tan dañina como la violencia física. Una vez una mujer me dijo, hubiera preferido que me pegara. Claro, porque sí. A veces las palabras duelen más que una paliza, ¿no? Y quedan grabadas, no solamente en nuestra psiquis, en nuestro interior, también quedan grabadas en nuestros recuerdos. Recuerdo una dinámica que hicimos una vez en una capacitación, donde las personas tenían que escribir en un papel aquellas cosas que las habían marcado en cuanto a temas de violencia. Ajá. Y tenían que ponerlos en una bolsa y otra persona sacaba ese papel y lo leía. Fue tremendo. Wow. Ver lo que las personas podían llegar a poner ahí como recuerdos de esas palabras que todavía seguían replicándose en su interior. Entonces, las palabras... a ver si entendí bien. Yo, por ejemplo, escribo un recuerdo de violencia que tuve en mi vida. Por ejemplo... Lo pongo en una bolsa. Por ejemplo, no servís para nada. Ahí está. No sirvo para nada. Y otra persona saca ese papelito y lo lee. Sí. Y cuando otro lo lee, claro, el impacto de esas palabras que te vuelven a recordar ese momento y esa situación es muy fuerte. Es como que otra persona me vuelve a decir no servís para nada. Exacto. ¿Y cuál es el efecto de esto? Poder identificar aquellas palabras que fueron puestas sobre nosotros, que nos dañaron, que fueron agresivas,
y que quedaron instaladas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro recuerdo, y que también nos afectaron hasta el día de hoy, porque estamos hablando de cómo esas cosas te afectan hasta el día de hoy. Por Exacto. eso, dentro de un ámbito familiar, lo que decimos no es inocente. Ahí tenemos que cuidar más que en ningún otro lugar nuestras palabras, porque es el lugar, yo digo que es el lugar donde deberíamos, ¿no? Amarnos, cuidarnos, empujarnos al crecimiento, a la autovalidación, a tantas cosas que tienen que ver con palabras y con hechos que te afirmen, sobre todo a los niños, a las niñas, Claro. y cómo eso muchas veces no estuvo y también fue marcando la vida de una persona. Y déjame ahí que termine un concepto. Vos sabés que los chicos que crecen en un ambiente de violencia tienden a repetir esa violencia cuando son grandes, cuando forman sus familias, porque la violencia tiene que ver con un aprendizaje, algo que aprendimos en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra vida, y que después se repite de dos formas, o siendo victimario cuando me toca formar mi familia, o siendo víctima. Tal cual. O sea, perpetuando esa actitud o ese lugar de víctima que se perpetúa aún a través de los años y que con otros vínculos que se van sumando a lo largo de la vida de esa persona. Lo mismo, Gra, en las mujeres, ¿no? Que vuelven a repetir historias. Si tuvieron un padre violento, ¿es probable que elijan un marido violento o es un mito eso? No, es una realidad. Es una realidad. Ajá. Y tiene que ver con esto que quedó instalado en el corazón. No servís, no valés. Buscás la persona que no pudo sanar su corazón, que sigue siendo víctima a través del tiempo y no pudo desaprender esto, seguirá eligiendo vínculos violentos a lo largo de su vida. También no solamente en parejas, a veces en amistades. Mira. A veces hay amistades y la manera de relacionarse con esas amistades también es dejar que te maltraten, dejar que sigan abusando de otra manera, replicás ese suceso en la vida de diferentes formas, eligiendo parejas violentas, permitiendo cosas que no son normales como si fueran normales. Qué fuerte que es esto, ¿eh? Realmente es como una huella tan fuerte que queda en nuestro interior que parecería que no se pudiera sacar, ¿no? Que no se pudiera sanar. Pero ¿hay maneras de sanar la violencia interna que nos queda marcada en la vida? Bueno, primero es identificarlo. Hasta que nosotros no identificamos que realmente estas cosas las hemos naturalizado en nuestra vida, es imposible cambiarlas. Y no quiero dejar de olvidarme que ahí está la violencia simbólica, y dirás qué es la violencia simbólica. Y mira, te voy a hacer un gesto que me lo vas a entender. Si yo te hago así... ¡Wow! Es clarísimo. Hay muchas maneras, a veces una mirada, ya es simbólico, a veces simplemente un suspiro, ¿no? Cuando el otro habla, ya te está intimidando, por decirlo de alguna manera. Viste que hay familias que dicen, mi padre con una mirada ya me decía todo, no hacía falta palabras, decían, ¿no? Exacto. Y tiene que ver con esto, con comportamientos aprendidos, que los hemos naturalizado como si fueran normales. Pero cuando hay una relación de poder, por decirlo de alguna manera, donde uno siempre está sobre el otro y el otro deja de ser para conformar a esa persona, es una relación que se termina transformando en algo violento. Ni hablar de la violencia económica, ni hablar de la violencia sexual, todas son violencias, o los golpes,
el femicidio, ¿no? El femicidio. Hay un violentómetro que es interesantísimo porque va, sí, para medir la violencia, para poder medir la violencia y para saber cuando una persona está en riesgo de vida. Nosotros cuando trabajamos con una víctima, medimos el riesgo, porque hay cosas que tienen un riesgo altísimo, porque sabemos que después de eso que está viviendo esa víctima, puede terminar en una muerte o en una tragedia de lo que pueda pasar dentro de su casa. Creo que hay mucho, ¿no?, para hablar sobre este tema. Pero te invito a que te quedes ahí, por favor. Seguinos acompañando en este programa tremendo, desde casa, hablando sobre todo lo que nos pasa adentro de casa. Ahora que estamos en cuarentena, que tenemos que convivir más con nuestra familia, con todos los integrantes, con aquellas personas que por ahí no las veíamos en todo el día, o que teníamos un respiro de 8 horas mientras estaban en el trabajo y que tenían un cierto comportamiento, hoy por hoy en casa tienen otro. Así que quédate ahí porque vamos a continuar hablando de este tema en el próximo bloque aquí con la pastora Graciela Jiménez en esto que es Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Vivimos en tiempos de crisis, pero en medio de todo esto, la iglesia está en el lugar donde debe estar, a los pies de Cristo. El Evangelio Olvidado es un libro de doctrina cristiana que expone a la luz toda la doctrina de la depravación total del hombre, desde el pecado original hasta sus alcances sociales. La doctrina de la depravación total y sus doctrinas derivadas fueron la base de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y en este libro vamos a encontrar un contrapunto entre Pelagio y Agustín de Hipona. ¿Para qué? Para que podamos ampliar un poquito más sobre este tema. Ahora bien, ¿cómo influye la depravación total del hombre en nuestra sociedad? El ser humano sabe con certeza que hay un verdadero Dios. El hombre en su naturaleza decide vivir de acuerdo a sus pretensiones y ya no se habla de Dios, ya no se busca lo que Dios quiere, sino simplemente busca satisfacer su propio yo. Él piensa que si está feliz y su yo está feliz, entonces Dios también está complacido. Y con esta mentalidad, gradualmente fue sacando a Dios de su vida y se fue alejando. Y así lo alejó de la sociedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta este abandono, esta separación de Dios y el hombre? Si miramos en la actualidad en nuestra sociedad, vamos a ver, por ejemplo, la liberación feminista, el movimiento gay, la degradación sexual, transexual y el movimiento transgénero. Y como si fuera poco, al final de todo este proceso, llegamos a la cima de esta liberación social y es a través de la legalización del aborto. Poder erradicar por completo el fruto de amor, el fruto de nuestro vientre. Fíjense si esto no es el fiel reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. No lidiamos con una sociedad ignorante, lidiamos con los vestigios de una sociedad que en su depravación ha abandonado a Dios. Pero tengo una buena noticia para darte. Dios aún confía en nosotros y tiene un plan de redención. Por eso es que te animo a que sigas leyendo este libro, El Evangelio Olvidado de Guido Lisi. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com.
Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, en este programa especial que estamos haciendo desde casa, para que vos también te quedes en casa leyendo un muy buen libro. Y por eso invitamos a la pastora Graciela Jiménez para que nos hable sobre el tema de la violencia familiar, la violencia que se genera en casa cuando tenemos que convivir con aquellas personas que por ahí no estábamos tan acostumbrados a convivir. Y hablábamos en el bloque anterior que una violencia familiar podría convertirse hasta en un femicidio. ¿Cómo se hace para pedir ayuda? ¿Cómo hacemos para salir de este círculo de violencia? Bueno, esta es la parte creo que es más importante por una cuestión de que nosotros trabajamos con víctimas desde Mujeres por la Nación, tenemos un hogar de víctimas, de personas que han pasado tanto por el abuso sexual infantil, por la violencia doméstica, la violencia de género. Y desde este lugar nosotros vemos muchas veces cómo a una persona que está viviendo durante mucho tiempo situaciones de violencia, la primera cosa es que le cuesta poder hablar del tema, le cuesta poder pedir ayuda. Y acá entra el ámbito de la iglesia también, porque seguramente si la persona está en una iglesia, buscará a alguien dentro de la iglesia, una líder, la pastora, el pastor, para que la ayuden a poder salir de esta situación de violencia. Acá es donde nosotros como pastores tenemos una gran oportunidad para ayudar a nuestra gente. A mí me gusta decir que el púlpito habilita. ¿En qué sentido? Que cuando la gente escucha desde nuestros púlpitos temas acerca de la violencia, del abuso sexual, habilitamos a la gente a que pueda venir a buscar ayuda si está viviendo una situación de violencia, porque sabrá que no será juzgado en esa iglesia, en ese lugar. Creo que tenemos una gran responsabilidad como pastores de hablar de estos temas aún en nuestros púlpitos. Ajá. Y el buscar ayuda, hay un número en nuestro país y en cada país, el 144 y el 145 para víctimas de trata. Nosotros también trabajamos con trata, y ahí estaríamos hablando de violencia extrema. Y dentro de esta ayuda, a veces es muy difícil ir a hacer una denuncia sola o sola con tus hijos, porque tal vez tenés que estar 8 o 10 horas en una comisaría esperando que te atiendan, o en la OBD, o en los lugares donde, comisarías de mujer, o en el juzgado, porque tampoco es tan fácil hacer una denuncia. O sea, podemos denunciar desde el 144, pero luego hay que hacer el trámite, y llevan una serie de trámites hasta que te dan el botón antipánico y todo lo demás. Qué bueno es cuando hay alguien que te puede acompañar. Nosotros hemos puesto a disposición de la gente, los operadores sociales que tenemos en todo el país, para poder también hacer este trabajo. Gente que pueda, mientras acompaña a una víctima de violencia, va trabajando con ella y que pueda sostener en el tiempo esta denuncia. Porque una de las realidades es que cuando llega al lugar para denunciar a su esposo, a su padre o a quien sea, siente una tremenda culpa, ¿no? Entonces, en esas horas de espera es donde se arrepiente, donde vuelve a su casa, donde dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo me voy a sostener? Tantas preguntas, ¿qué va a ser de mis hijos? Todas preguntas que necesitas que alguien que esté a tu lado te dé la seguridad de que estás dando un paso que no es contra nadie, sino es a favor de tu vida y de tus hijos. Sí. Tremendo, Gra, lo que nos decís, y gracias por pasar estos teléfonos, estas indicaciones, estos consejos, porque justamente es lo que más necesitamos en un tiempo donde no sabemos cómo salir de un círculo de violencia. Y la verdad que te lo agradezco muchísimo. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? La gente que está mirando este programa y dice, uy, yo quiero seguir leyendo más sobre este tema. Tocamos solo la introducción, porque del libro
El libro habla Tenemos que hacer otros inclusive programas. cómo ayudar a un hombre violento y todo lo relacionado al abuso sexual también. Mira, los libros se pueden conseguir en las librerías tradicionales, en Libros con Voz también, y a través de, través de Amazon. En forma digital se puede comprar a través de Amazon, está muy económico, es simplemente un costo significativo, pequeño, para que la gente pueda hacerse del libro. Entonces, es una herramienta que tiene muchas formas de abordar también la violencia y cómo recuperarse, cómo salir adelante, cómo sanar las heridas y también cómo ayudar aún a los hombres violentos, a las mujeres violentas que quieren cambiar y no saben cómo. Qué bueno, Gra, voy a volver a invitar a nuestro programa para que les hables a los hombres violentos, porque es muy bueno que una mujer, desde el lado de las mujeres también, le podamos hablar a estos hombres para que entiendan de dónde viene esa violencia, ¿no? Que también probablemente ellos fueron víctimas de violencia. Así que ya te comprometo para otro programa. Me encanta tu libro, me encanta escucharte, me quedaría horas, pero lamentablemente nos tenemos que ir porque se nos terminó el programa. Pero te agradezco mucho que estés en contacto con nosotros, que estés participando aquí en Libros con Voz, dando esta enseñanza. Así que muchísimas gracias, Gra. Gracias a vos por la invitación. Un abrazo a todos los que siguen Libros con Vos. Gracias. Y gracias a vos también, que nos seguís ahí en cada programa desde tu casa, en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa desde casa. Estuvimos hablando sobre la violencia en familia, porque nos han llegado muchos saludos y muchos comentarios pidiendo oración de aquellas familias que por ahí no estaban acostumbradas a estar en casa todo el día y descubrieron cuál es la violencia verbal que se genera en el diálogo, cuáles son esos maltratos, esos gestos que hacen que no podamos convivir en paz. Dios nos llama a ser generadores de paz, príncipes de paz. Así que en nuestros hogares tenemos que aprender a convivir y a echar fuera el temor y echar fuera la violencia. Espero que te haya gustado y si querés seguir leyendo, conseguí este libro en nuestra tienda online de www.librosconvos.com y ahí en la tienda online lo vas a poder conseguir. Así que te invito a que te sigas quedando en casa, pero que nos sigas acompañando en nuestros próximos programas de Libros con Vos. ¡Chao!